La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena SER, este Radio Paradiso va a ser muy especial. Se lo dedicamos a la radio porque cumple un siglo y porque ella es la que, durante esos 100 años, ha estado allí o aquí, a nuestro lado, con la música, la ficción, el humor, la información, en cualquier espacio. Vamos con ustedes al coche, a la cocina, a la cama, al baño. Somos familia. Pero no tiene nombre esa relación. No somos hermanos, no somos cuñados, no somos primos, no somos tíos, no somos sobrinos, pero algo somos. Esa es la particularidad que tiene la radio, que le da su fuerza insuperable desde el punto de vista sustancial. Y como algo somos, aunque no tengamos una palabra para llamarnos, en este Radio Paradiso hemos reunido las voces de los oyentes, conocidos o anónimos, y las de quienes trabajan o han trabajado detrás de estos micrófonos. La intención es construir un puzzle y recuperar momentos que hemos vivido con y a través de la radio. Empezamos con lo que algunos llaman los tópicos. ¿Qué es la radio? No hay sorpresas. La radio para mí es compañía. Es un lugar para los sueños y para comunicar. Un lugar donde todavía se puede hablar, conversar reposadamente. Es mi vida. Ay, para mí la radio. Una devoción. Yo era un niño que dormía con un transistor debajo de la almohada. Me recuerdo muy pequeña ya teniendo como banda sonora la radionovela que escuchaban mi madre y mis tías. Es lo primero que hago cuando me levanto, lo último que hago antes de dormir. Me acuesto con Radio Bilbao. O sea que a mi marido le he sido infiel con Radio Bilbao. Es mi trabajo, pero es mi hobby. Es la ventana al mundo y no solo informativamente. Acompaña, enseña, aprendes y te hace soñar. Es magia, es alguien que siempre está ahí y que forma parte de mis rutinas y de mi día a día. O sea que es un compañero de vida la radio. Y que muchas veces está ahí aunque no la escuches con toda la atención que merece. Hace que establezcas un vínculo con la gente que está dentro de la radio, haciendo la radio. Sabes si están acatarrados, si están afónicos, si están más serios de lo habitual. Habéis sido la banda sonora de mi vida y lo seguiréis hasta el día de mi muerte. Que tarde en llegar, ¿eh? Un saludo para todos. Yo estuve allí. Radio Paradiso. Sonia Ballesteros. Para muchos de los que estamos a este lado del micrófono, la radio ha sido nuestra vida o una parte muy importante de ella. Hay quien lo cuenta así de bien. La radio para mí es mi vida, en el sentido literal de la palabra, porque se apoderó de mí cuando era un niño muy pequeñito, en un país sin televisión, y sobre todo era para mí Disneylandia. Como aquel territorio mágico de la radio, nos conectaba con lugares, países, sonidos que tenían una fascinación especial y que la veíamos litúrgicamente todos alrededor del mueble de madera, que era la radio, pues para mí era un lugar de ensueño. Cuando al salir de mi casa para ir al colegio pasaba delante de Radio San Sebastián, yo desde siempre, desde pequeño, quise vivir en Disneylandia. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Por eso cuando a mí me nombraron director de Radio San Sebastián, cuando tenía 20 y tantos años, la sensación de triunfo que yo tuve no se puede parecer a ninguna de las que haya conocido a lo largo de toda mi vida. Inconfundible la voz de Iñaki Gabilondo. Quería vivir en su Disneylandia y lo consiguió. Para otros, como Ana Blanco, una imagen que vinculamos a la televisión y los informativos, la radio musical, fue su estreno profesional. Bueno, para mí la radio es mis comienzos. Yo recuerdo cuando, por una casualidad, hice una prueba para trabajar en 40 Principales en Bilbao. Me cogieron y empezó ahí un cambio en todas mis expectativas profesionales. También ha sido para algunos fuente de inspiración. Es el caso de Ángeles González Sinde, exministra, directora de cine y guionista. Es la verdadera razón por la que yo me dedico a ser guionista y a contar historias, porque yo iba al colegio italiano en Madrid, que tenía un horario muy raro, tenía todas las tardes para estar sola en casa, los demás niños del barrio estaban en el colegio. Y yo me ponía la radio, mientras hacía los deberes, mientras dibujaba, iba cambiando de una emisora a otra, escuchando los seriales, las novelas estas que había por la tarde, ¿no? Todos los días a esta hora, radionovelas. Las novelas favoritas de la radio española. Esta es nuestra cita diaria con la gran compañía de actores de la cadena SER. Y además, la radio es evocación.
nos traslada a otro tiempo. Cualquier instante de mi vida de niño. Nosotros vivíamos en San Sebastián, en el centro, en la calle Churruca. Tenemos 9 hermanos, estaban los abuelos, vivía la bisabuela. Y en la cocina grande, en una esquina, estaba la radio. Entonces, la vinculación con la radio es una vinculación integral. Ahí está al mismo tiempo pues la memoria de mis padres, el olor de nuestra casa, el fuego con las planchas que ponían dos, que una se utilizaba y mientras se enfriaba se calentaba la otra, luego se sustituía por la otra. Un mundo que ya no está, eso sí que el viento entero se lo llevó. Es la radio colocada allí, el lugar que automáticamente me despierta un universo de olores, de colores, de sensaciones y de evocaciones y de emociones, ¿no? Al escritor Luis Mateo Díez le lleva también a su niñez y le trae recuerdos de voces lejanas. Cuando era niño escuché la lejanía de una voz que conmocionaba mucho a la gente que estaba conmigo. Era desde Radio Pirenaica, la voz de Dolores Ibarruri, de la que yo no tenía ninguna idea, llamando a la revolución. También nos lleva a otros lugares. Me traslada al colegio durante la primaria, porque cuando eran las 11 de la mañana y tocaba salir al patio, al recreo, por el altavoz del cole sonaba un boletín informativo que te ponía al día de todo aquello que había pasado hasta el momento. Cadena SER, servicios informativos. Con mis amigas imitábamos aquella voz, nos inventábamos... Recuerdo en el pueblo todas las señoras escuchando a Elena Francis. Hoy, como ayer. Y para mí la radio es tan importante. Mi ama fue la que me inculcó la radio. Se aprende mucho escuchando radio. Soy una señora de 56 años, con muchos hijos y nietos. La radio puede ser un tic-tac. La radio es el tic-tac de mi vida. Siendo muy pequeñita, la casa de mi tía me parecía entrañable solo porque allí siempre sonaba la radio de tarde. Yo soy aquel negrito del África tropical. Mi pie a tierra fue siempre el sonido de las voces de la radio. Podemos relacionarla hasta con un olor. El olor a verano. No es un instante, pero es una emoción. Es el olor a verano en mi casa de la playa, en la finca. Mi hermana y yo en el porche y mi padre con su loro, como él dice. Es también una ventana que nos permite conocer a gente muy, muy interesante. La radio para mí es información y me ofrece la posibilidad de conocer cómo ve el mundo personas interesantísimas con las que jamás tendría la oportunidad de hablar. Un gato pardo acaba de entrar en el faro de la SER. ¿Leías en alto? Sí, leía en voz alta, practicando para ser locutor de radio. Porque yo ya con 13 años quería trabajar en la radio. Yo me pasaba el día escuchando la radio en mi casa. Bueno, voy a desvelar quién está detrás de esta voz poderosa. Josep María Pou. A veces nos recuerda a personas que ya no están. Se podría abrir un capítulo al que llamaríamos la madre. Mi madre la escuchaba a toda hora y desde pequeñito yo no me dormía si no era con un transistor sobre la almohada y así crecí. Mi madre cosía por la tarde-noche, que era cuando realmente ya tenía tiempo para toda esa artesanía doméstica que era el coser. Me acostumbré a dormir por la noche escuchándola y recuerdo una radio chiquitita de color naranja con las 2 ruedas nada más que del dial y del volumen, solo onda media, 2 pilas de las pequeñas que tenía que cambiar casi cada 2 noches porque se me quedaba encendida y se gastaba. Mi madre justo es 2 días más joven que vosotros. O sea que cuando le veo a ella, os veo a vosotros en persona. De la madre nos habla también el cineasta Pablo Berger. Mi madre era una adicta a la radio. Mi madre ya no está con nosotros, pero mi madre nada más levantarse encendía la radio. Yo oía este sonido agudo de una pequeña radio en la cocina. Entonces, para mí la radio es casa. No podemos olvidar a los abuelos. En casa mi abuela, cuando me cuidaba, recorría el pasillo con un viejo transistor. Le acompañaba en todo momento. Hoy ese transistor, que todavía funciona, decora mi mesa de trabajo. Mi abuelo falleció y meses después fuimos al sótano de su casa, que utilizábamos básicamente como un trastero en la que todos los primos guardábamos cajas y cajas y cajas. Pues bien, en una de ellas encontramos un transistor, una pequeña radio. Me la dieron, la limpiamos los alambres, pusimos pilas nuevas y lo primero que escuché fue el jingle de la SER.
Entonces, claro, me puse a llorar y mi madre me dijo que antes de que su nieta trabajara en la cadena SER, mis abuelos y en su casa siempre habían escuchado la emisora, ese 92.9, que estaba marcado a boli, que a día de hoy sigue marcado a boli y que sigue funcionando. Y para cerrar reunimos a toda la familia. Para mí la SER es mi madre preparándome el desayuno mientras escuchaba a Iñaki Gabilondo en Hoy por Hoy. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias y comienza aquí la segunda hora de Hoy por Hoy. Ya les hemos es mi hermana mientras estudiaba y se reía escuchando al señor Casamayo. ¿Señor Casamayo? Sí. No, mire usted que se trata de que no se olvide que tenemos un programa diario de radio, ¿eh? No, ya en La Estacada. Ya lo sé, callaros, niñas. En La Ventana, con Xavier Sardá. Y es mi padre escuchando cada noche a Carlos Llamas en Hora 25. Son las 10, las 9 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores. Un saludo de Carlos Llamas en nombre de todo el equipo de Hora 25, que empieza con servicio público. Cientos de vehículos llevan horas atrapados en Despeñaperros, con colas de hasta 18 kilómetros. Los atascos se han producido al volcar a la altura del kilómetro 250 de la 4, dirección Andalucía, un camión que transportaba mercancías peligrosas. Mais toi, tu effaces d'un claquement de doigts toute notre histoire, nos rêves de vie à trois. Et moi, je suis perdue dans le brouillard, je n'ai plus d'espoir, alors je broie du noir. T'éloigne de nous, te rend plus flou. Je veux pas de cette vie-là. Je tourne en rond, piégé comme un pauvre rat de laboratoire. J'ai le cœur en miettes à chaque fois que tu me fais tes Radio Paradiso. Yo estuve allí. La radio nos lo ha contado todo o casi todo. Ha estado presente en cualquier acontecimiento de interés ocurrido en el último siglo. Por ejemplo, muchos no saben que la proclamación de la República, el 14 de abril de 1931, se hizo ante un micrófono de Radio Madrid. No queda constancia sonora ni de ese ni de otros momentos en los que estuvo la radio, porque el soporte en el que se grababa se reutilizaba sin pensar que borrábamos una parte de nuestra historia. Ha habido noches, días, madrugadas y tardes de transistores, momentos en los que millones de personas hemos estado conectadas al mismo tiempo, pendientes de lo que sucedía y de cómo nos lo contaba minuto a minuto la radio. Con la memoria de los oyentes y de quienes lo han contado, vamos a reconstruir algunos instantes de la historia de este país con esas noticias que nos dejaron huella. Sin duda, la que a mí me ha producido una mayor conmoción personal me pilló haciendo un programa, que fue el 11M. Nadie puede exactamente imaginar qué significa estar al frente de un programa el día que, como el 11M, comienza con parece que hay un atentado, parece que hay heridos, sí, hay algún muerto, no que hay 2, no que hay 20, que hay 40, que hay 80, que hay 90. Ese crescendo es lo más parecido a una alucinación que yo he vivido en mi vida. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Jueves 11 de marzo y mucha agitación en este momento porque hace unos minutos se han registrado 2 explosiones en la madrileña estación de Atocha y muy cerca de ella. Por el momento las noticias son confusas, puesto que aquí seguimos absolutamente conmovidos, temiéndonos muchas cosas muy graves porque
Al parecer, esta sucesión de explosiones pudieran llegar a tener consecuencias de enorme gravedad. Son decenas los muertos y decenas los heridos. Muchos de ellos son... Las cifras parecen un disparate y crece el disparate. Estiman que están por encima de los 120 los fallecidos en estos atentados y podía haber sido peor. El recuerdo de Iñaki es compartido por muchos. El 11 de marzo de 2004 fue uno de esos días en los que estuvimos pegados a la radio. Recuerdo que en esa mañana de pánico, de angustia absoluta y de incertidumbre, donde la seguí yo, fue en la radio y fue en Cadena SER. Con la narración del maestro Iñaki Gabilondo. Nunca olvidaré, por supuesto, su saber estar y su saber contar. Cómo nos contó una de las tragedias de nuestra historia reciente. Por la mañana uno está escuchando la radio Iñaki Gabilondo y de repente en el Hoy por Hoy pues interrumpe la policía para comentar que algo estaba pasando en los trenes de cercanía, y luego fue tanto el goteo que recuerdo perfectamente que era a cada entrada que hacía Iñaki iba comentando que la cosa iba poniéndose más cruda. Yo soy de Alcalá de Henares y yo cogía el tren sobre esa hora para ir a la universidad. Ese día había huelga en la universidad y por suerte me quedé en casa. Yo lo primero que hice fue encender la radio. Me acuerdo de la voz de Paco Cojo, de Francisco José Delgado, narrando lo que estaba viendo. Fue terrible. Francisco José, buenos días. Hola, buenos días, Iñaki. Lo que te puedo describir es la imagen que se ve de un tren de cercanías parado con el segundo vagón reventado. Otra fecha marcada en rojo en la historia de este país y de la radio fue el 23 de febrero de 1981. La llamaron la noche de los transistores. Sí. Algo en estos momentos hay un disparo. Se ha oído el 23F, la emoción de seguirlo ese día, todo lo que pasaba a través de ahí. Bueno, la radio jugó un papel importantísimo. La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna en estos momentos. El 23F yo recuerdo ir paseando por Bilbao y ver cómo la gente estaba en coches, en los bares, con la radio, escuchando lo que estaba pasando, y recuerdo en aquel momento el desconcierto que me provocó esa noticia. No podemos emitir más porque nos están apuntando. Y después, ya por la noche, volví a escuchar la radio. Desde la unidad móvil de la cadena SER, ¿llega perfectamente nuestra señal? Sí, perfectamente, Antonio Jiménez. De acuerdo, 3:35 minutos de la madrugada, efectivamente, aquí seguimos cerca del Palacio de las Cortes, en la misma carrera de San Jerónimo. El golpe de Tejero, los atentados de Madrid, los aviones contra las Torres Gemelas, todo eso me lo contó la radio. Es un medio que me hizo vivir el 11S de una manera especial. Tenía el programa de deportes preparado. Ese día cambió totalmente el programa de deportes, pero también ese día cambió el mundo. Son las 3 de la tarde, menos 5 minutos. Estamos pendientes siempre de la última hora y en este momento estamos viendo unas imágenes espectaculares por televisión. Parece que algo ha ocurrido en Nueva York, en el World Trade Center, en las Torres Gemelas. Un avión podría haberse estrellado, ¿Ernesto Estevez? Sí, en un principio parece que ha sido un avión pequeño. No se sabe todavía si ha habido víctimas. En estos momentos es madrugada, está empezando a amanecer en Nueva York. Tenemos ya comunicación directa con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Javier del Pino. Es aterrador, son dos aviones, ahora son las dos torres gemelas las que están en llamas. Los 15 pisos superiores pueden estar llenos de gente atrapada que no puede bajar porque el fuego rodea los cuatro costados de la torre. La otra torre está grabado, se ve perfectamente como una avioneta se estrella, es un desastre, no se puede saber ahora mismo lo que hay dentro, pero aquí los bomberos y la gente se teme lo peor. Las noticias que vinculamos al momento radio dependen en buena medida de los años que hemos vivido. Agustín, que suma 90, recuerda. En el año 45 fue la radio que había en mi casa y recuerdo perfectamente la bomba de Hiroshima y la de Nagasaki. Me lo dijeron por la radio, eso se me quedó a mí de pequeño. Tenía 11 años yo. Y había un comedorcito, allí estaba la radio, o no sé si estaba en la cocina, no recuerdo ya. Al escritor Luis Mateo Díez le marcó el asesinato de un presidente. Recuerdo aquel día haber llegado a la pensión en la que yo vivía de estudiante y estaba sonando la radio y estaban dando casi en directo la muerte de Kennedy. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Aclara una oyente el asesinato de otro Kennedy. Recuerdo una noche escuchando la radio
justamente cuando habían atentado contra Robert Kennedy y estaba agonizando. Yo era muy joven, recuerdo toda esa noche pensando en la agonía de este hombre. Al cineasta Pablo Berger le quedó grabada la muerte de un dictador. La noticia que me marcó y que la recuerdo como nitidez cuando yo era niño fue la muerte de Franco, sin duda, y todas las radios con esa solemnidad y la muerte del caudillo. Españoles, Franco ha muerto. Y a eso siguieron 3 días de luto en los que la radio enmudeció. Radio Madrid, como todas las emisoras de España, ha estado conectada con Radio Nacional, uniéndose a ella y a todos los españoles en el dolor por la pérdida del jefe del Estado, Generalísimo Franco. Al reanudar nuestras emisiones hoy domingo, queremos hacer llegar a Su Majestad el testimonio de nuestra adhesión y de nuestro incondicional servicio. Franco es ya un personaje para la historia. Hoy se abre, por tanto, una etapa nueva en la vida de España. Los asesinatos, secuestros y atentados de ETA llenaron lamentablemente muchas horas de radio en este país. Recordamos esos días de julio de 1997. Estaba en la piscina con mis amigos. En esas circunstancias normalmente, pues nunca estábamos oyendo la radio juntos. Pero esa tarde sí era excepcional. Estábamos siguiendo el minuto a minuto de una noticia que no queríamos que pasara. Desde primera hora de la mañana la cadena SER está haciendo un programa especial, desde las 7 ya en matinal con Eva Cuesta, a las 9 Fernando Delgado, luego a las 12 Carlos Llamas. Vamos a continuar con todos ustedes hasta las 4. Enseguida vamos a acercarnos. Y me acuerdo cuando llegó el boletín, creo que era de las 5 de la tarde. El Ministerio de Interior acaba de confirmar en estos momentos que la persona encontrada en Lasarte es Miguel Ángel Blanco. Tiene un tiro en la cabeza, pero todavía nos cabe la esperanza. No está confirmado si ha muerto o sigue con un hilo de vida. Adelante, Juan Carlos. Sale la ambulancia, sale en estos momentos la camilla, es una persona joven, es Miguel Ángel Blanco, efectivamente, está con la cara completamente ensangrentada, tiene un disparo en la cabeza, ya la verdad es que podríamos decir que prácticamente está muerto. María nos habla de otro asesinato, el de un político socialista en Barcelona. Probablemente el que más me impactó fue el asesinato de Ernest Lluch, porque me pilló escuchando El Larguero. Era una sensación extrañísima en un programa de deportes hablando de alguien a quien conocíamos por la radio, y para mí fue además un programa magnífico. Las 12:25, y me vais a perdonar porque se me acaba de cambiar el humor y no tengo ganas de seguir hablando de deportes. Hay una noticia que nos ha dejado a todos ahora mismo convulsionados. El exministro socialista Ernest Lluch ha sido asesinado esta noche en Barcelona después de ser alcanzado por el disparo de un terrorista. Y todo esto lo ha confirmado la agencia EFE, fuentes de la delegación del gobierno en Cataluña. El atentado se ha producido en la primera planta del parking del edificio situado en la avenida del Chile 3440. Sabéis que Ernest Lluch es un gran aficionado al fútbol, que es un gran seguidor del Barça y que es comentarista de la cadena SER en La Ventana. Ernest Lluch ha sido asesinado esta noche. Rubén no olvida un atentado cometido en Francia. Yo vinculo la radio a los atentados de Niza del año 2016. Yo estaba de vacaciones, recuerdo, en Málaga, y fue la radio, ¿no?, la que me transmitió por primera vez que estaba pasando algo muy gordo en Niza, esos ataques terroristas. Cadena SER, especial informativos. Hola, buenas noches de nuevo. Se eleva a 60 la cifra de víctimas en el suceso de esta noche en la ciudad francesa de Niza, cuando un camión ha embestido a la multitud que se había concentrado en la cornisa marítima, en el paseo marítimo, para presenciar los fuegos artificiales del 14 de julio. Nos vamos inmediatamente a Francia. Ana Teruel, de nuevo. Así es lo que son las cifras que está evocando fuentes de la Fiscalía de Niza. Lo que también se va confirmando es que efectivamente el conductor del camión ha sido tiroteado, ha muerto tiroteado. Siempre el haberlo contado hace que el recuerdo permanezca. El atentado terrorista que ocurrió en Santa Pola en el año 2003, en agosto de 2003, murió una niña y un señor mayor, un jubilado. Estuvimos todos los profesionales de Radio Elche contándolo en todo momento, en la cadena SER, minuto a minuto, no dormimos. El vehículo parece que ha sido instalado momentos antes de la explosión e, insisto, junto a
los domicilios de donde viven los guardias civiles con sus familias. El impacto que me causó recién llegada a la radio el asesinato de Manuel Broseta. Fue un día duro, de angustia, en los peores años del terrorismo, y trabajando todavía siendo muy novata, lo mismo que el día en el que aparecieron los cuerpos de las niñas de Alcácer. Y me llamó el sargento de Picasen diciendo que habían encontrado 3 cadáveres que eran ellas. Pensaba que no iban a ser ellas. No los perdono, que hagan con ellos igual que han hecho con mi nieta. Exigimos justicia rápida y cumplimiento total de las penas que se impongan a quienes resulten condenados por este horrendo crimen, y acordamos declarar duelo oficial en todo el municipio. Muertes, asesinatos, atentados y accidentes son malas noticias, pero son las que difícilmente podemos olvidar. Yo especialmente me acuerdo de la muerte de Lady Di, porque yo me dormí con la radio encendida y en algún momento me desvelé y escuché que había muerto Lady Di. The world has lost a princess who is quite simply irreplaceable. El mundo ha perdido a una princesa que es simplemente insustituible, y el señor Al-Fayed ha perdido a su primogénito. Los sentimientos del señor y la señora Al-Fayed están con la familia de la princesa. El señor Al-Fayed está seguro de que esta horrible tragedia no hubiera sucedido de no ser por los fotógrafos. Lo que más recuerdo quizá sea el accidente de tren en la curva de Angrois. Pusimos la radio rápidamente, no te podías despegar de oír las noticias en la radio. Y la noche se ha roto en Santiago de Compostela. El relato del día ha quedado interrumpido por un gravísimo accidente de tren cerca de esa ciudad, el descarrilamiento de un tren Alvia que había partido de Madrid y que tenía como destino Ferrol. Ha descarrilado cerca de la ciudad, cerca de Santiago de Compostela. La mayor parte de los vagones han quedado fuera de la vía. En alguno de ellos se ha declarado un fuego. La certeza es que hay heridos, que hay decenas de heridos. El temor es que puede haber muertos, y no pocos muertos. Vamos a marcharnos hasta el lugar del accidente. Sí, que hay un momento que me marcó especialmente, y fue el accidente del metro de Valencia. Fue de los primeros en llegar a la estación de Jesús, y todavía recuerdo como si fuera ahora lo que me encontré allí. Y era muy difícil no darse cuenta de que estábamos ante una tragedia brutal. Muy buenas tardes. Noticia de última hora en Valencia. Un accidente en el metro, en la estación de la calle Jesús, en pleno centro. Se confirman las malas noticias. Parece que hay varias víctimas mortales. Unidad móvil, Juanma Graner. Fuentes policiales han confirmado a Radio Valencia, han confirmado a la cadena SER que hay víctimas mortales en este siniestro que se producía pasado a la 1 de esta tarde en una zona de curvas próxima a la estación de Jesús, en un lugar muy céntrico de la capital del Turia. A esta hora la confusión es total y se desconoce tanto el número de víctimas como el número de heridos, así como el estado de los mismos. Recordamos, fuentes de Metro Valencia, fuentes próximas a la investigación, han indicado a Radio Valencia como posible... Se me ponen los pelos de punta cuando vuelvo a escuchar el sonido de archivo de la cadena SER de la Pantanada de Tous. Fue el 20 de octubre de 1982. Son las 7 de la tarde, las 6 en las Islas Canarias. SER informativos. La situación que generan las fuertes lluvias que están cayendo sobre la comunidad valenciana están agravando al paso de las horas. Y un pantano corre serio peligro de reventar. Ramón Gabilondo desde Radio Valencia. Hace unos minutos el Gobierno Civil de Valencia ha hecho un llamamiento a los habitantes de diversas poblaciones para que evacúen las mismas. Ante la posibilidad de que el embalse de Tous pueda no aguantar la avalancha de agua que está recibiendo, yo ruego a todos los vecinos y habitantes de los municipios que están en la margen del río y del caudal que evacúen el municipio hacia cotas más altas. 15 minutos después de esa información se rompió la presa. Hubo 8 muertos. Otro fenómeno meteorológico al que pusieron nombre de mujer fue también un intenso momento de radio. El paso de Filomena por España, ese especial que hizo la cadena SER toda la noche, en el que se dio voz a toda esa gente que quedó atrapada en las carreteras, ¿no? En sus coches. Es la 1 medianoche en Canarias y esta madrugada más que nunca, noche de radio aquí en la SER. Especial Servicios Informativos. Cadena SER. Estamos viviendo la nevada más intensa en décadas en el interior de España, un temporal que ha provocado todo tipo de cortes, de bloqueos. A esta hora cientos, si no miles de personas están atrapadas en coches, autobuses, camiones, sin poder avanzar, sin poder salir de ahí. Y en la SER les vamos a acompañar en esta noche fría
y tensa. Roberto Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Muy buenas noches. Y esto no es, desde luego, un balance, porque oigo la radio estuvo ahí, acompañándoles esa noche fría y las que siguieron. Pero si ha habido un tiempo en el que ese estar ahí sumó todavía más, fue en tiempo de pandemia. En lo peor de la pandemia, cuando me despertaba en esa distopía en que habíamos convertido lo cotidiano, y lo primero que escuchaba era el hoy por hoy, lo primero que escuchaba era la voz de Ángels. Eso era una pócima directa a la vena de nuestros miedos. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Hoy por hoy. Hola, muy buenos días. Primer día laborable bajo el estado de alarma en España. Aquellos que siguen pensando que esto no va con ellos y han tenido más de 24 horas para concluir que esto sí va con ellos, que esto va con todos. Era insoportable ver cómo todavía ayer había gente tomándose el domingo, como un domingo cualquiera, con el irresponsable placer de disfrutarlo con poca gente en las calles y nadie en las carreteras. Esto es cosa de todos y cada uno de nosotros. Y da igual donde hayan nacido o donde vivan. Es cosa de todos. Les estoy hablando. Left here for the new world on your own. Then you found yourself a real good man, and I hear he treats you right. I knew for you this place would never be enough. Now I'm stranded and you're far beyond my sight. Yo estuve allí. Cadena SER. ¿Qué sería de la radio sin las voces? Nos acompañan, nos informan, nos divierten. Hay voces inolvidables, irrepetibles, cálidas, graves, agudas, melodiosas, irritantes. A lo largo de un siglo son cientos y cientos las que se han asomado a los micrófonos de esta y de otras emisoras. Hotel Ritz, buenas noches. Mire, soy Bobby de la NER Radio Madrid. Buenas noches. Muy buenas noches. Gusto de saludarlos. Ustedes que son tan gentiles y amables como siempre. Ama Rosa. Una serie radiofónica original de Guillermo Sautier Casaseca, con Juana Ginzo. A mí nadie me ha hablado de Lady Macbeth, de Cervantes, de Calderón, de Tirso. Gente importante. En su nombre, José Luis Péquer entrevista a Matías Prast. Matías, saca de puerta. ¿Tiene buen saque? Malísimo, muy corto, tan corto que casi siempre sacan por mí los defensas. Os habla Alberto Oliveras. Si antes os he dicho, amigos, que el protagonista de esta noche sería el lobo. Pero el tiempo ha hecho su labor y las que hoy se recuerdan son las de las últimas décadas, las que nos han acompañado y nos acompañan a los oyentes de hoy. Vamos a hablar de voces. La radio es una voz. Y esa voz es, sin duda alguna, Iñaki Gabilondo. Sin él, sin Iñaki, yo estoy convencido de que hoy la radio, esta radio y cualquier otra radio, no sería lo que es. No ha habido, ni creo que haya, una voz con tanto poder de comunicación. Gracias, maestro. Para dejarlo claro, el movimiento que significó Hora 25, entrando en un terreno que todavía no era posible, pero que ahí se bordeó,
Este señor lo abrió para él y para todos los demás, haciendo aquel programa de Costa a Costa, protagonista nosotros, y tenemos la obligación de rendir reconocimiento, como siempre, al abanderado, al que abrió el camino. Este señor es el jefe de la tribu. Y la de ese señor es una de las voces que más se recuerdan. La voz que siempre recordaré en la radio desde mi infancia es la de Luis del Olmo. Mi madre siempre le escuchaba y yo tengo esa voz muy marcada en la memoria. Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras COPE, Radio Popular, bienvenidos a cuantos ciudadanos, siguiendo la costumbre de sintonizar estas emisoras amigas, se encuentran hoy con un nuevo programa, y a cuantos oyentes se incorporan a esta aventura radiofónica. El eco de la voz que siempre estará en mi memoria es y será la de Carlos Llamas. Si cierro los ojos puedo escuchar hasta sus inflexiones. Esa voz es para mí eterna. Imposible dejar de escuchar esa voz. Es la 1:35 de la tarde. Les hablo desde el corazón de las tinieblas de ETA, el zulo de Mondragón en el que Ortega Lara se pasó 532 días de su vida. A esta hora, 1:35, todos los días laborables, José Antonio escuchaba un ruido de fondo. Era el ruido que procedía de una industria que hay 2 pisos más arriba. Es el ruido que le permitía a Ortega Lara saber cuándo era laborable y cuándo festivo. Era su calendario sonoro. Esa forma que tenía de contar las cosas, de contar la vida, con esa sintonía de Hora 25, que yo creo que es de las mejores que ha tenido esta casa. En la cadena SER, Hora 25. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Queda alguien después del fútbol? Espero que sí. Pues bienvenidos a Hora 25, un saludo de Carlos Llamas desde la cadena SER, en nombre propio y en nombre de todo el equipo. La cercanía del 14M, todo lo impregna, así que abandonémonos a la agitación electoral. Son tantos, si tuviera que elegir uno, pues quizá el conducir rumbo a casa a última hora de la tarde, con la voz de Pedro Blanco poniendo la nota final del día, ese resumen de cada jornada, que no hacía falta más y decías, bueno, estoy informado ya de todo. Pedro Blanco, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, Pedro. Diario El País decía, entrevista con José Luis Rodríguez Zapatero. Este es el titular. El cambio es diálogo y transparencia, no más mentiras. El País y otros periódicos se hacen eco de ese asunto extraño que hoy ha contado el ministro de Interior de Zimbabue, que acusa a España, Estados Unidos y el Reino Unido de alentar un golpe en Guinea. Voces maravillosas, ni por quedarme con alguien que sí que está, Javier del Pino, porque es irónico, es profundamente culto, es viajero, cualquier cosa menos dogmático, que es conciliador. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. ¿Es verdad que esta semana por primera vez has ido a un evento deportivo sin saber que ibas a un evento deportivo? Sí, fui a un partido de baloncesto que me llevó a Arzuaga sin decirme dónde iba y lo pasé tan mal que... ¿Qué es lo que más te molestaba? No, el griterío, porque Arzuaga quería enseñarme lo que era una identidad colectiva que ya en el libro quedará explicada, ¿no? Va a ser difícil de olvidar, va a ser absolutamente imposible olvidar la voz de Pepe Domingo Castaño, ¿no? Cambió el modelo, ¿no? de publicidad, con su purito, con los cromos de Panini. Bueno, pues hacía de una cuña un disfrute, un espectáculo radiofónico y bueno, pues sin duda no le vamos a olvidar nunca. ¡Hola, hola! ¡Comienza Carrusel! ¿Te querías un purito? Yo quiero un purito. ¿Que estás nervioso por el Athletic de Bilbao? Pues pídelo, hombre, con elegancia. ¡Un purito! No, con más elegancia. A ver. Pepe, un purito. Bien, hombre, bien. Vas, Antoñito. Romero, ¿cómo estás, hombre? ¿Un purito rey quieres? Pepe, un purito. Ahí va el 15. ¡Purito rey! ¡Bocu de ye! ¡Mucho juego! Joaquín Luqui, porque estaba esperando los fines de semana, creo que era la lista de los 40 principales o algo así, y el modo en el que narraba me martilla todavía en la cabeza. Lo tengo ahí, ese soniquete de su voz muy bonito. Hola, 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 es un gran placer estar aquí contigo en el 3, 2 o 1, segundo domingo de agosto. Si estás de vacaciones, felicidades. Si no lo estás, espero que la música, entre todos, te ayudemos a que lo pases bien, bien, bien. Me quedo con la voz de Ortega, en todas sus facetas, y además así me mojo poco porque en la garganta de Ortega cabe mucha gente. Las noches de Ortega, el compromiso de la radio con un pueblo. Sentado a medio metro de mí está el gran escritor Alberto Manuel Cánovas. Señor Cánovas, buenas noches. Buenas noches.
Muchas gracias. Gracias a ustedes, sobre todo por Marco Antonio Aguirre, buenas noches. Buenas noches, Ortega. A ver, Josefina, ¿ha bebido? Estaba bebiendo un poquillo antes porque para mí la radio significa mucho. Agustín, muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos, ¿qué es para usted la radio, amigo? Pues la radio para mí pues, es mi familia. Qué bonito. Yo qué culpa tengo si ya no me acuerdo, pero haciendo un gran esfuerzo veo Las noches de Ortega. Cada espejo, Cadena Ser. de cada ascensor, donde cada noche me sube hasta el cielo. Voces y programas construyen la historia de la radio. Para mí era un placer enorme cuando no iba al colegio y me podía quedar con mi abuela escuchando Los Porretas. La saga de Los Porretas. Otra de las inquietantes peripecias entre el abuelo Porretas y su nuera Candelaria. Pase, pase, doña Pura. Ay, hija, vengo el mal momento, ¿verdad? No, por favor, en este momento me estaba comiendo un churro. ¿Quiere uno? Ay, yo no puedo ni verlos, pero gracias de todas formas. A mí me chiflan. Lástima que sean tan engordantes. Mis primeros recuerdos de la radio son en torno a una mesa camilla y al lado de mi abuela, escuchando las radionovelas. Ahí yo creo que fue cuando me enganché a la radio. Todos los días a esta hora, radionovelas. Las novelas favoritas de la radio española. Esta es nuestra cita diaria con la gran compañía de actores de la cadena SER. A partir de este momento, la cadena SER les dedica radionovelas. No olvidaré las voces de quienes encarnaron a Elena Francis o a Lucecita. El sol del mediodía cae de lleno sobre la seca tierra castellana. A pesar de estar terminando el otoño, el sofocante calor inunda la meseta. Lejos, en el horizonte, se divisan las pardas encinas de verde perenne. Pero allí, en aquel pequeño bosque, serpentea el arroyo murmurando su canto. La ficción ocupó durante décadas buena parte de la programación de la cadena SER. El deporte también estuvo en la antena desde el primer momento. Un filósofo, Javier Gomá, nada aficionado al deporte, reconoce la capacidad de seducción de algunos comunicadores deportivos. Recuerdo profusión de noticias con mi hermano durmiendo en la misma habitación y escuchando a Super García. Vamos a establecer nuestra primera conexión con el campo del Barcelona. Allí están los enviados especiales de Antena 3, José Manuel Muñoz y Gaspar Rossetti. Buenas tardes, compañeros, saludos cordiales desde nuestros estudios centrales. No era tanto el tema, que nunca me ha encantado, como cómo lo contaba y el suspense que le introducía, la novedad que representaba en los años 80, la manera de contar esas noticias se me quedó grabado. Recuerdo perfectamente el momento en el que descubrí El Larguero, entonces conducido por José Ramón de la Morena. Descubrí cómo la radio configura un estado de ánimo, fundamentalmente. Aquí comienza El Larguero. José Ramón de la Morena. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. La medianoche llegaba con El Larguero y después... La radio nocturna, sobre todo, pues me ha acompañado en momentos difíciles, cuando me ha tocado estar por las noches en el hospital con algún familiar, y la radio siempre está ahí. La radio nocturna es muy diferente y muestra verdaderamente lo que somos, ¿no? Los sentimientos. Una de las primeras veces que yo escuché El Faro estaba pintando, buscando inspiración en un lienzo en blanco. Podría hablar de la fuente de inspiración que para mí es el programa del Faro. Y descubrí un programa que me enamoré de él. Desde entonces ya no he tenido que dormir más con las noches encendidas. Y ahora ya puedo escuchar... El Faro. Con Mara Torres. Esas noches en las que me quedaba a estudiar, estaba estudiando la carrera, periodismo, y acababa prestando más atención a lo que estaban contando en el hablar por hablar que al estudio. Creo que fue el momento en el que descubrí que la radio podía convertirse en mi trabajo. Hablar por hablar. Seguimos en el hablar por hablar, vamos a Lugo. Hola, Raúl. Hola, buenas noches. Buenas noches, dígame. Pues yo quería decir el problema que tengo. Bueno, no es un problema para mí, es un problema para otras personas. ¿Qué pasa? Pues que tengo el SIDA hace un año.
hace una... Me quedo con uno, con el cine de lo que yo te diga, y ahora con Sucedió una noche, con Antonio Martínez y Helio Castro. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. Hoy vamos a recordar a uno de los grandes actores americanos de la historia del cine. Salí con una del departamento de deportes y resultó estar enamorada de Gregory Peck. Tenía su autógrafo y nos pasamos toda la tarde mirándolo como una ceremonia mística, ¿te lo imaginas? Sí, claro. Yo también le amo en secreto. Hay quien se pega el madrugón o aguanta hasta casi el amanecer. Si amanece nos vamos y Roberto Sánchez. De hecho, yo me quise dedicar a esto de la radio gracias a Si amanece nos vamos, porque yo quería ser Roberto Sánchez. Yo quería ser el que estuviera al otro lado de la radio. Las 5 de la mañana y 6 minutos, 4 y 6 minutos en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta sintonía. Bienvenidos, y es ahora cuando se incorporan a ella. Sepan que es jueves 13 de abril, que es Jueves Santo, pero que no para todo el mundo es fiesta. No nos vamos a quejarnos. Y muy temprano, aunque no tanto. Parecerá gracioso, pero un programa y una voz que yo asocio mucho con la radio es a Pablo Motos, porque es el programa con el que mi padre me llevaba todos los días al instituto. Antonio Banderas, buenos días. ¡Buenos días! ¡Guapo, guapo! ¡Qué guapo! ¡Tío bueno! Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, qué jaleo tenéis ahí, ¿no? Aquí, pues desde las 7 de la mañana está la gente que yo no sé cómo madrugan. Bueno, estamos felices de tenerte, aunque sea un ratito. La radio musical también nos ha acompañado y suma programas que fueron de ayer y siguen siendo de hoy. Los 40 principales para prepararme los exámenes o para estar informado de las novedades musicales cuando te ibas a la discoteca. Los 40 por tercera vez, no consecutiva, Emilia y Tini. Ahí está la original. El músico Maruán hizo su primera actuación en M80. Pues fue aquí en este edificio, en M80, con Joaquín Guzmán, que hizo como un micrófono abierto para oyentes del programa La Gramola, que se hacía por aquel entonces. Encantados de servirle. En ese programa pues hice seguramente mi primera actuación para el gran público. Me canté una canción de Palestina, además, que se llamaba Los hijos de las piedras, que hablaba sobre la intifada, y fue un momento muy bonito. Las 10 de la noche, las 9 en Canarias, esto es La Gramola en M80 Radio. Carlos Chacón, desde Castilleja de la Cuesta. Me gustaría escuchar una canción a esta hora, justo antes de que mi mujer Marisa se vaya a trabajar al hospital. Es enfermera y hoy tiene turno de noche, y si se la pones seguro que va a trabajar más feliz. Bienvenido a La Gramola. Esta es tu elección. Qué bien sonaba esa gramola en los 90. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times. I take you just the way you are. Vamos de tardeo para asomarnos a un clásico. La Ventana, un programa con Javier Sardá y el señor Casamayor. Pero no sería mejor con Casamayor y Javier, por edad, digo. No, hombre, por edad sí, pero el presentador soy yo, comprendo usted que es. ¿El técnico qué? También tendréis que salga. No, y los guionistas que... La Ventana, con Javier Sardá, el señor Casamayor y todo el equipo. Recuerdo la tertulia del fútbol de los lunes en La Ventana con Germán Nierga, los piques que había entre un equipo y otro. Hemos pasado una temporada más a nuestro tridente. Ahí el fútbol, y debemos felicitar ya al líder de la Liga, el Madrid, líder en solitario, golea, juega bonito. Carmen Colino, buenas tardes y felicidades. Hola, buenas tardes. Bienvenida, Carmen. Buenas tardes. Jordi Martí, culé de toda la vida, buenas tardes. Buenas tardes. Has venido, creo, a felicitar
al líder de la liga, ¿no? No, yo he venido a la presentación de la SER. La Ventana con Francino. Al abordar los temas lo hace con tal empatía que hace que resulte muy cercano. Bueno, y escucharle transmite una energía que contagia. Y en estos días, en fin, o en estos tiempos en los que parece que la cosa va en dirección contraria, en los que parece imperar el ruido, la bronca, el fanatismo y el mal rollo, yo creo que es muy sano buscar antídotos. Para eso sirve también la radio. Y si encima, dado que estamos celebrando su centenario, podemos compartir la tarde con un montón de amigas, con un montón de amigos, de oyentes, pues yo creo que esto tiene una pinta fantástica. Así que gracias por estar siempre ahí. Bienvenidos, bienvenidas a La Ventana. ¡Arrancamos! No podía faltar el fin de semana. También recuerdo desayunar los fines de semana con mi madre en la cocina, escuchando de fondo A Vivir con Montserrat Domínguez. A Vivir, que son 2 días. Montserrat Domínguez. Pasan 9 minutos de las 11 de la mañana, 1 hora menos en Canarias, y estoy a punto de hacer realidad mi peor pesadilla, Isaías Lafuente. ¿Cuál es? Pues me ha pasado en la época que estuve en la tele y me ha pasado alguna vez aquí en la radio. Sí. ¿Sabes qué pesadilla es? ¿Cuál es? Y es que estoy a punto de entrar en un estudio, a punto de hacer un programa, una entrevista, y no sé lo que va a pasar, no tengo información, no conozco al invitado, hay como una especie de horror al vacío, que es exactamente lo que tú me estás proponiendo, porque no sé lo que va a pasar. Ni el llamado buque insignia de la información en la cadena SER. Hora 25. Escucho el podcast todas las mañanas. Yo empecé escuchando la radio con La Vida Moderna. La vida moderna es complicada, sobre todo si tienes cara de pagafantas. Eres barbilampiño y lo más cerca de parecerte a un moderno es nada. Luego me enganché al Ágora de Hora 25. Me voy a permitir una broma, ya que estamos aquí en el Ágora, porque la gorra de Carmen está haciendo que me escriba muchísima gente. Una directora general, que no voy a decir quién es, dice: Carmen Calvo va de señora latina que viene de ver un partido de béisbol. Y mi padre, que es tremendo, dice: qué guapa va hoy la novia de Gabriel Me quedo Rufián. con tu padre. Y después descubrí las entrevistas y las mesas de análisis de Ayman. Silvia, ¿cuántas habitaciones puede hacer en un día? Yo estoy llevando ahora mismo 21 habitaciones. Eso es más o menos la media de lo que lleva una camarera de piso. Sí, más o menos es lo que se lleva. Luego hay hoteles que llevan 18, 17 habitaciones. Of walking in the darkness, you will feel like a stranger in this land. You can try to carve a faith out of your own. Llegamos al final de este Radio Paradiso, que ha sido posible por la colaboración de muchos oyentes y de muchos compañeros, y de 2 imprescindibles, Marta Estevez en la producción y María Jesús Rodríguez en el montaje. Radio Paradiso, con Sonia Ballesteros. When the hope that you hold tightly to has all but vanished, and there are no words of comfort to be found, you will know what it means to be lost and without love. May you fight to kill that deafening sound. But our holy dreams of yesterday are gone. They still haunt us like the ghosts of Babylon. And the breaking of the day might bring you sorrow. You know I may not be around this time tomorrow, but I'll always be with you. I'll always be with you. You can try to carve a faith out of your own, but a broken spirit may dry out the bone, and the edges of the night may cause you sorrow. You know I may not be around this time tomorrow, but our holy dreams of yesterday are gone.
They still haunt us like the ghosts of Babylon. And the breaking of the day might bring you sorrow. You know I may not be around this time tomorrow, but I'll always be with you. 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 Cadena SER. La radio.